La semana pasada hubo un dato del INDEC, a pocas horas de Argentina consagrarse campeona del mundo, hubo un dato del INDEC, hubo varios. El primero, la canasta básica alimentaria. El segundo, la canasta básica total. Dos índices que marcan la indigencia y la pobreza. Hubo otro dato del INDEC que es la cantidad de dólares que los argentinos tenemos ahorrados en el exterior, en los bancos, en el colchón y también en propiedades, en inversiones. Y a esto se le sumó el dato respecto a la tasa de empleo o la desocupación en la Argentina. Dio 7,1% a nivel nacional. En Córdoba un poquito más. En Córdoba dio 7,2%. Levemente por encima del total país, repito, a nivel nacional 7,1%, pero con una sensible baja respecto al 8,7% del segundo trimestre de este año, porque todos estos son datos del tercer trimestre. Y al 11,4% del tercer trimestre del año anterior, o sea, una baja importante en el desempleo, pero tiene su matiz o su costado negativo, que es la situación del empleo no registrado, la situación del empleo en negro. Por eso vamos a abordar este tema con Patricio Canalis, que es economista de IDESA y que ya está en línea. Hola Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo les va? Gracias por la atención. A ver, te pido, más que una opinión, una interpretación para que nos desagregues o para que nos interpretes qué significa estos datos del INDEC. Bien, el dato dio 7%. Sí. A nivel nación es el cuarto trimestre consecutivo que viene dando 7%. En Córdoba sí se vio una baja respecto al trimestre anterior y es un valor muy bajo, 7%. Está muy cerca de lo que es el mínimo en la última década de 6%. Sin embargo, no es para festejar. El mercado laboral podés tener desempleo bajo y aún así estar en una situación crítica. Porque, en primer lugar, la tasa de desocupación mide a los que no tienen empleo, pero que además buscan empleo. Si dejas de buscar, ya no te cuentan como desempleado, sino que te cuentan como un inactivo. Entonces ahí está el primer punto. Y es que la tasa de desempleo ignora uno de los problemas estructurales del mercado laboral argentino, que es la inactividad. Actualmente, mira, para poner un número, el 30% de las personas en edad de trabajar se encuentran inactivas. 3 de cada 10. Entonces eso es un problema. Y acá no te hablo de jubilados, ¿no? Sino personas en edad laboral, entre 14, que es lo que define el INDEC, y 60-65 en función si es hombre o mujer. 3 de cada 7 no están en el mercado laboral. Y no es un valor que apareció ahora después de la pandemia, es un problema que viene desde hace tiempo. Si uno quisiera ponerle cara a los inactivos, suelen ser en general mujeres con bajo nivel educativo, con escasa experiencia laboral, que no aspiran siquiera a lo que es un empleo informal, ni siquiera un empleo informal. Se suelen dedicar a lo que es la actividad de crianza o actividades domésticas dentro del hogar y probablemente dependan de lo que son los planes sociales o del ingreso de algún otro familiar. Es una situación de vulnerabilidad y bueno, les es muy difícil salir de esa situación porque se transforma en crónica. Sin educación, sin experiencia y si a eso le sumas algo de edad es muy difícil conseguir empleo. Entonces ahí es cuando se frustran y dejan de buscar. Ese es el problema de la inactividad. Pero a eso se le suma otro punto que también se escapa del indicador de desempleo, que es el alto porcentaje de personas que buscan un empleo aun cuando ya tienen uno, que es el fenómeno de los ocupados demandantes. Dio que el 25% de la población activa en Córdoba es un ocupado demandante, que está buscando otro empleo. Es decir, que no están conformes, lo cual habla de personas que si bien en las estadísticas cuentan como empleadas, probablemente no tengan un empleo bueno, sino que sea un empleo precario. Y acá, ¿qué tenemos? Los informales, tenemos a gran parte de los monotributistas que están en las escalas más bajas, a los beneficiarios de planes de empleo, gente que trabaja pocas horas. Para dar una dimensión, por ejemplo, el ocupado que busca empleo gana la mitad de uno que está conforme con su empleo. Entonces no es que los ocupados son todos lo mismo, sino que hay diferentes niveles de ocupación, digamos. Claro. Entonces, sí. Sí, no, es que esto también es algo que lo venimos observando en cada informe que
habla de la ocupación y de cuánto se paga en la Argentina y de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, y vemos cómo tener un empleo, inclusive estando en blanco, no significa que la gente pueda llegar a fin de mes o que esté conforme con ese empleo y mucho menos con ese sueldo que se le paga, ¿no? No, para nada. Como decías, el último dato de canasta había dado 146.000 pesos para una familia tipo de 4 integrantes y al ratito salió el informe de los ingresos de los hogares y una persona en promedio en Argentina está ganando 84.000 pesos. Claro. Entonces, por sí sola, una persona hoy en día no alimenta, no mantiene a una familia de 4 personas. Necesita que 2 al menos trabajen. 80.000 pesos es el ingreso promedio de los trabajadores argentinos. 84.000 pesos es el último dato que largó INDEC la semana pasada. De Claro. bolsillo, ¿no? Esto no es con que luego hay que sacarle aportes. Sí, y a lo de la canasta básica total, que incluye además de los alimentos, indumentaria, transporte y otros rubros, habría que agregarle algo que no está en la canasta básica total, que es el alquiler, con lo cual de los 146.000 pesos, esa canasta, dicen, llegaría a 200.000 pesos, con lo cual el promedio del ingreso de 84.000 pesos que acabas de señalar contra los 200.000 que se necesita para no ser pobre, incluido el alquiler, es más grande, más larga la distancia todavía. Termina siendo así, más grande la distancia y es producto del deterioro que están sufriendo los salarios en el último tiempo. Ya es decadente desde hace muchos años y luego de lo que fue la devaluación desde 2018 a la actualidad, han perdido por encima del 20% del poder adquisitivo de los salarios. Con lo cual habla de una situación bastante crítica y las perspectivas no son buenas porque uno ve lo que pasó este año y a medida que se fue aumentando la inflación, los salarios fueron quedando un poquitito más atrás. Es difícil recuperarse cuando la inflación empieza a adquirir cierta velocidad porque van por detrás. Una vez que se estabiliza, después es fácil negociar. Hay una inflación de 50, negocio 50. Pero cuando tenés 50% y al año siguiente tenés 100% como fue ahora, es muy difícil que prevean justo lo que va a haber y es muy difícil que del otro lado te acepten un 100% de inflación en la negociación salarial. Te pregunto, ahora en términos personales, ya dejando de lado el dato del INDEC o los datos del INDEC, a ver qué impresión tenés en función de los datos que ustedes manejan en IDESA y de la percepción de la calle, porque no digo todas las mañanas en la radio, pero casi diariamente nos llegan mensajes de gente que necesita un trabajo, que necesita trabajar y que no consigue, y al mismo tiempo oyentes que nos dicen que en el área peatonal hay un montón de negocios que buscan trabajadores. A lo que muchos responden, sí, bueno, se busca trabajadores, pero te termina no conviniendo por lo que te pagan. Entre lo que te pagan y el transporte y la comida, hay ahí una incoherencia entre el que busca un trabajo y además un sueldo digno y el que ofrece un trabajo y ofrece también una paga que no termina satisfaciendo al que lo busca. Sí. Sí, acá hay dos aristas, no hay que irse a ningún extremo porque ninguno de los dos es la razón. Y todo es producto de la difícil situación económica. El salario que está dispuesto a pagarte el empresario no satisface a la persona que va a trabajar por lo poco que le pagan, o sea, 40.000 pesos, 50.000 pesos, 60.000, no son salarios que le permitan vivir a una persona. Y lo que a su vez puede pagar el empresario no está por encima de lo que querría la persona, digamos. A su vez, si lo contrata en blanco, después tiene todo el problema que se genera un pasivo contingente hacia el futuro que después le es imposible mantener, digamos. Entonces, lo difícil de la situación económica es eso, de que genera un desacople entre lo que busca la persona para trabajar, un salario, vos me pagas un salario más bajo que cierto nivel y yo me reservo, yo no trabajo. Porque ya sea porque tengan un plan o porque o no les conviene lo que decía, el gasto de colectivo, después comida. Entonces hay un desacople entre eso y lo que estaría dispuesto a pagar el empresario. ¿Y qué pasa? Que hay muchas actividades económicas que quedan sin hacerse porque no son rentables desde ninguno de esos dos lugares.
Entonces hay que ser muy cuidadoso de no decir, quizás es el empresario que no le quiere pagar nada o es la persona que es vago, que no quiere trabajar. Hay que ir a un punto intermedio. Es la economía que está difícil. La economía, la productividad actualmente no permite que haya ese match, que se junte lo que quiere ofrecer el trabajador y lo que quiere demandar el empresario. Patricio, una más te hago. Si te pregunto por los trabajos o las profesiones más demandadas, bueno, casi todos sabemos que, no sé, un ingeniero en sistema es buscado en Argentina, en Alemania, en el mundo, pero además de ese rubro tan demandado y además bien pagado, bien remunerado, en la otra punta, profesiones, no sé, desde carpinteros hasta herreros buscando electricistas. ¿Qué dirías sobre los trabajos que tienen alguna demanda, que se mueven y que son buscados o necesitados? Ahí también hay lugares en los cuales se abre una ventana de oportunidad, en las cuales mucha gente se declina a carreras quizás que son clásicas y quedan descuidados estos sectores que vos decías bien, y ahí pueden llegar a ser una oportunidad bastante interesante. Hay de hecho cursos que fomentan la capacitación en estos oficios y ahí hay una buena ventana de oportunidad. Bien. Bueno, Patricio, agradecido por estos datos y esta lectura de la realidad del mercado laboral en Argentina y en Córdoba. Seguiremos en contacto. Te mando un saludo y que tengas un gran 2023.